Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pedro se siente incapaz de solucionar por sí mismo un problema que se presenta en la comunidad primitiva, y es el tema de la circuncisión que están exigiendo los judeocristianos, o los judíos que se han convertido al cristianismo, a los paganos. Con la predicación de los apóstoles comienzan a convertirse a Cristo tanto judíos como gente del mundo pagano, los gentiles. Pero los judíos ya traían todas unas tradiciones y unas prácticas, como el tema de la circuncisión, como ciertas prácticas de purificación y ciertas prácticas al consumir los alimentos. Las normas mosaicas se habían llegado a convertir en más de 1300 entre normas, preceptos y prohibiciones, de acuerdo a la interpretación que hacían los judíos de la ley de Moisés. Los 10 mandamientos llegan a convertirse en eso. Y hay ciertas prácticas como la circuncisión que están profundamente arraigadas en los judeocristianos, y ellos quieren imponérselas a los hermanos que se han convertido a Cristo, que son del mundo pagano, los gentiles. Y se presenta esta discusión si deben hacerlo o no deben hacerlo. San Pablo discute y alega que no. Incluso ya se ha enfrentado a varios grupos, pero al ver que no puede solucionar la situación, se dirige, como él mismo lo dirá en la carta a los Gálatas en el capítulo 2, se dirigirá a los notables de la iglesia, a los pilares de la iglesia. Pablo reconoce muy bien que hay unos pilares que son los que dirigen la iglesia, y en cabeza de ellos está Pedro, que es el primer papa. Cuando no lo puede solucionar, lleva esta situación a Pedro. Pero Pedro, que es el primer papa, en sí mismo se siente incapaz de darle solución a esto, y convoca a los apóstoles y a los presbíteros de la comunidad, y es así como se celebra el primer concilio. ¿Para qué reúne a toda la iglesia? La reúne a pedirle la luz que necesitan del Espíritu Santo para saber qué deben hacer para permanecer en la verdad de Cristo que ellos vieron, que ellos escucharon, que Cristo les anunció y que ellos están experimentando. ¿Cómo permanecer en ese amor inicial que Cristo les mostró? Y para eso es necesario orar, y para eso es necesario reflexionar, y para eso es necesario volver a revisar lo que Cristo les anunció. Y por eso Pedro no lo hace solo, para no caer tampoco a lo mejor en un peligro de soberbia, de autoritarismo. Pedro convoca a los apóstoles y a los presbíteros de la comunidad. Y después de que discuten esto, lo reflexionan, lo oran, llegan a una conclusión: que a los gentiles y a los paganos no se les puede exigir las mismas prácticas que ya traían los judíos, que no es la circuncisión física la que da la salvación
y que no es la observancia de la ley antigua la que trae la salvación, sino que la salvación viene por Cristo. La salvación viene por la máxima expresión de la ley, que es Cristo. Y entonces en Jesús es en donde tiene todo el vigor, tiene toda la fuerza y tiene toda la constancia la ley del amor. Y por eso, si Cristo los está justificando, si Cristo los está perdonando, si Cristo les está dando la salvación a ellos, entonces hay que aceptar esa salvación dada por el Señor. Y es la conclusión a la que llega. De hecho, Santiago reafirma esta posición de San Pedro y escribe en un documento, una carta, donde recomiendan a los gentiles que se abstengan de comer lo que ha sido ofrecido a los ídolos, que se abstengan de la fornicación y del adulterio, es decir, que se cuiden de las faltas de impureza. ¿En qué sentido nos sirve hoy esta palabra del Señor a nosotros? Miren, hoy dentro de la iglesia hay una cantidad de imposiciones que no contribuyen a la salvación. La ley, las normas, las prohibiciones, los preceptos son buenos mientras nos conduzcan a Cristo. Todo tipo de práctica es buena en la iglesia mientras nos conduzca a la Eucaristía. Todo tipo de norma es buena dentro de la iglesia mientras nos conduzca a amar más la Eucaristía. La Eucaristía es el fin de la vida cristiana. Todas las prohibiciones que se tengan dentro de la iglesia, mortificaciones, cualquier tipo de prácticas de piedad popular, peregrinaciones, retiros, actividades, eventos, son buenas y laudables mientras nos conduzcan a la Eucaristía, mientras nos conduzcan a la fuente de gracia y salvación, que es la Eucaristía. Cualquier tipo de formación filosófica, teológica es buena mientras nos conduzca a la Eucaristía. Y a eso se están refiriendo precisamente los apóstoles en este concilio. Todas las prácticas son buenas mientras nos conduzcan a Cristo. Son malas, no sirven, son tentativas mientras nos alejen de Jesús. Dentro de la Iglesia Católica, nada de lo que nos aleje del Señor sirve, no sirve. Si una persona nos aleja de Cristo, no nos sirve, no nos ayuda. Si un grupo nos aleja de Cristo, nos aleja de la Eucaristía, no sirve. Si un grupo de oración, que así se haga todos los días, no nos está conduciendo a vivir sacramentalmente de Jesús y Eucaristía, no sirve, no está cumpliendo su función eclesial. Si un sacerdote, si un obispo, si un cardenal, si el mismo papa, si un matrimonio y cualquier persona que pertenezca al cuerpo de Cristo no me está llevando a Jesús, que es la salvación, que es el centro de mi salvación, que es el centro de mi vida, no me aprovecha, no sirve. Y por eso escuchamos al Señor hoy en el Evangelio diciéndonos tan enfáticamente: permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay gente que condena la ley, los preceptos, las normas. Los condenan cuando nos conducen a Cristo. ¿Quién dijo que un precepto? ¿Quién dijo que una norma? ¿Quién dijo que un mandamiento? ¿Quién dijo que una práctica exigente, radical, que me conduzca a amar a Jesús, que me conduzca a pertenecer a Jesús, que me conduzca a depender totalmente de Jesús, quién dijo que es mala? Una norma es mala mientras me aleje del Señor. Y por eso ayer lo decíamos también, ahorita que estamos en vísperas de votación. Si un ejercicio democrático me aleja de Cristo,
me aleja de los mandamientos que me mantienen vinculado a Cristo, me alejan de la observación moral que me mantiene vinculado a Cristo, entonces me alejo de eso. Yo tengo que alejarme de todo lo que puede ser ocasión, motivo, un peligro de desvinculamiento con el Señor. Porque eso es nocivo, porque eso es pernicioso, porque eso es embustero, porque eso es mentiroso, porque eso es manipulador. Todo lo que me separe de Cristo. Por eso San Pablo llega a distanciarse de la ley que defendió con tanto celo. En el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, San Pablo hace una advertencia a los filipenses: cuidado con los perros, cuidado con los embusteros, cuidado con los manipuladores. ¿Y por qué se lo está advirtiendo a los filipenses? Porque dentro de la comunidad se están infiltrando algunos que se dicen ser cristianos o apóstoles o discípulos para pervertir al pueblo del Señor. Y estos, en vez de acercarlos más a Cristo, hacerlos dependientes de Cristo, los están alejando del Señor. En esta vida nosotros como cristianos, como católicos, tenemos que ser muy celosos con nuestra fe cristiana, la fe en Cristo. Y no podemos andar escuchando, nuestros criterios no pueden ser compatibles con aquello que no es compatible con el Evangelio, que no es compatible con Cristo. Si guardan mis mandamientos, el Señor condiciona el cumplimiento de los mandamientos, de sus preceptos, de sus normas, a la permanencia de su amor. Quien no le es fiel al Señor no está permaneciendo en su amor. Y ese es un mentiroso, y ese es falso, y ese es embaucador, y ese es embustero. ¿Quién puede decir que permanece en Cristo y que tiene toda la autoridad moral y espiritual para hablar de Cristo? Quien es fiel al Señor, quien es fiel a su Evangelio. Quien no es fiel a Cristo no permanece en Cristo y tampoco tiene la autoridad para hablarnos de Cristo. Solo quien permanece en sus mandamientos, quien es fiel al Señor, quien se esfuerza con toda su vida por escuchar la palabra de Jesús, por guardarla en su corazón, por cumplirla, ese merece ser escuchado. Porque ese ya tiene quien testifique en su nombre, no él mismo. Va a testificar Cristo que lo respalda. Va a testificar la acción del Espíritu Santo que le respalda en todo momento. Pero hoy, algunos que condenan las normas que nos conducen a Cristo, esos no vienen del Espíritu Santo. La Iglesia en estos más de 2000 años ha sido muy clara en esto. Quien saca su tiempo, por ejemplo, para reflexionar, profundizar la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que es la que nos da los criterios morales para permanecer en Cristo, se da cuenta si está en el camino eclesial o si no está en el camino eclesial. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su tercera parte, nos dice cómo es la vida en Cristo y cómo es la vida en el Espíritu. ¿Saben ustedes dónde están los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo? En aquel cristiano que viva de acuerdo a lo que la Iglesia nos enseña, por ejemplo, en el Magisterio, en esa tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay cristianos con todos estos temas que se están presentando ahorita a nivel político, a nivel de salud, a nivel social, a nivel cultural, muchos emblemas e interrogantes que se están presentando. Hay cristianos que dicen: no, apliquemos la causa de doble efecto entre dos males. ¿Quién dijo que un cristiano escoge entre dos males? El cristiano, por la acción del Espíritu Santo, entre un bien y un mal, escoge el bien y rechaza el mal. Pero no podemos andar conduciendo nuestra vida cristiana
entre la elección de dos males, elijamos el menos peor. Mal es mal, en cualquier grado es mal. Y la Iglesia nos lo dice claramente en el magisterio. Por eso tenemos que escuchar a la Iglesia y repasar. Miren, el último concilio que tuvo la Iglesia fue el Concilio Vaticano II, para establecer la doctrina, para aclararnos qué era lo que nosotros debíamos hacer y qué era lo que debíamos evitar. Y en la Gaudium et Spes precisamente nos lo advierte en el tema de la conciencia moral, de la libertad humana. A un cristiano católico no le está permitido hacer el mal para obtener un bien. ¿Cómo es posible que en vísperas de elecciones hayan cristianos católicos que digan entre dos males escojamos el menor? ¿Cómo es posible que un católico diga eso? Ese no es de Cristo, ese no vive en Cristo, ese no le interesa ser fiel a Cristo, le interesará ser fiel a otros bienes, y existen otros bienes, pero que se parezcan a los bienes de Cristo jamás. Y el concilio y el catecismo, el Papa Juan Pablo II nos lo dejó también bien claro en la Veritatis Splendor. No está permitido hacer un mal en cualquier grado para obtener un bien. Esa no es una conducta cristiana. Esa ley, ese criterio, esa prohibición, ese precepto no viene del Evangelio. No es del Evangelio. Por eso, Padre, ¿y entonces uno qué hace cuando ya no hay más salidas? El cristiano tiene la última salida, que es el martirio. Puede perderlo a lo mejor, por serle fiel al Señor termina perdiendo todo: padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, hacienda, por mí, por el Evangelio, y hasta su propia vida. La última salida del cristiano, y es un honor para un cristiano, poder derramar la sangre por Cristo. Pero no nos dejemos engañar. Mucho cuidado con los embusteros. Mucho cuidado con doctrinas perniciosas que no son evangélicas, que no son cristianas y que no son eclesiales. Porque dentro de la iglesia hay muchos que predican así y están anunciando otro evangelio diferente al de Cristo. Por eso hoy el concilio, el primer concilio celebrado en Jerusalén, lo establece. La salvación a nosotros nos viene de Cristo. A nosotros no nos va a dar la salvación eterna ningún político en esta tierra, aunque tenemos el deber del ejercicio político, porque las autoridades de esta tierra son establecidas por Dios. Y a las autoridades de esta tierra, nos enseña San Pablo en la carta a los romanos, les debemos obediencia y respeto cuando nos mandan algo según la moral cristiana, cuando nos mandan algo según la norma cristiana. Cuando a una autoridad o un político establece algo que termina rechazando a Cristo, nosotros los cristianos nos vemos en el deber de rechazarlo y rebelarnos contra eso. Cuando un sacerdote nos aconseja y nos manda algo que no es según Cristo y no es según la iglesia, eso no tenemos que obedecerlo. Así sea nuestro párroco inmediato, así sea nuestro obispo, así sea nuestro confesor, así sea nuestro director espiritual. Mientras me mande algo que contradice a la iglesia y contradice a Cristo, yo no puedo obedecer. Eso no, ni siquiera debo concebirlo un segundo en mi mente. Jamás, lejos de eso. Lo que no me acerque a Cristo, lo que no me lleve a ser fiel al Señor, tengo que rechazarlo. Y por eso San Pablo terminó rechazando, dice en la carta a los Filipenses: todo lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo, mi Señor. Soy hebreo,
hijo de hebreos, celoso por la ley, fariseo, descendiente de la tribu de Benjamín. Y todo eso es peso muerto en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. A causa de Él, dice San Pablo, ya nada tiene valor para mí y todo lo considero basura en comparación a Cristo. Nosotros los cristianos estamos llamados a entregarle toda nuestra vida al Señor y Cristo se nos manifiesta todos los días en la Eucaristía. Por eso no solamente es doloroso, sí duele, pero es hasta vergonzoso que hoy ciertos sacerdotes se estén enfatizando en obligar a los cristianos católicos a hacer cosas que la Iglesia no obliga. Por ejemplo, la recepción eucarística. Yo no entiendo cómo hay sacerdotes y obispos que se atreven a obligar a la gente a recibir la comunión en la mano, cuando eso es un precepto de ellos, no es de la Iglesia. La Iglesia hasta este momento, respeta el modo y la libertad en que cada persona y cada cristiano quiera recibir al Señor. Y preferentemente la Iglesia ha optado durante estos más de 1000 años que han pasado por la recepción eucarística en la boca. ¿Por qué? Porque la Iglesia ve menos peligro de profanación, ve menos peligro de irrespeto con el Señor recibiendo la Eucaristía en la boca. Porque la Iglesia ve en esta práctica una posibilidad de crecer en mayor conciencia delante de nuestro Señor y nuestro Rey, como el salmista que hoy nos lo decía. Canten al Señor un cántico nuevo, proclamen día tras día su victoria, porque Él es el que ha hecho maravillas. El Señor es el Rey, Él afianzó al orbe. ¿Por qué nos rendimos nosotros delante de Jesús Eucaristía? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué lo respetamos? ¿Por qué nos doblegamos delante de Él? Porque Él es el Rey, porque sublime es su victoria, porque no hay nadie más grande que Jesús Eucaristía. Pero basta ver el trato que hoy estamos teniendo con Jesús Eucaristía. A Cristo ya no lo respetamos como Rey, a Cristo ya no lo adoramos, a Cristo ya no lo escuchamos, a Cristo ya no lo obedecemos. ¿Para qué nos llenamos la boca hablando maravillas de Jesús si ni siquiera lo respetamos en la Eucaristía? Yo me pongo a ver las incoherencias hoy dentro de la Iglesia, dolorosísimas. Y lo he visto a lo largo de estos años, cómo hay teólogos fantásticos de la Eucaristía y hablan estupendamente de la Eucaristía, sacerdotes y obispos en los púlpitos hablando maravillas de la Eucaristía, pero en la práctica, en el comportamiento frente a Jesús Eucaristía, no es lo mismo. Hoy hay cristianos en la Iglesia que hablan, son hasta intransigentes para hablar de la moral y de la exigencia, para condenar el pecado en los demás. Pero qué blendengues son para condenar el pecado en ellos mismos. Yo no sé cómo hay cristianos tan dobles, con una vida inmoral ellos, pero condenan el pecado en los demás. Son incoherentes, hipócritas, son dobles. Llevan una vida personal doble y condenan lo de afuera y tachan lo de afuera. Tendríamos que escuchar aquello que dice el Señor. Antes de ir a sacar la paja del ojo de tu hermano, fíjate en la viga tan grande que tienes en el tuyo. Por eso nosotros tenemos que ser muy coherentes en nuestra vida. Y la coherencia se manifiesta en el amor a Jesús Eucaristía, en el respeto por Jesús Eucaristía. A causa de Él
ya nada tiene valor para mí. Pidámosle a la Virgen esa gracia, de que seamos auténticos cristianos. Dios está probando a la humanidad y nos está probando a nosotros los cristianos. Y eso es bueno, así como probó al pueblo de Israel con las invasiones que tuvo, así como ha probado a la iglesia más de una vez, porque al Señor le interesa aquilatar el amor. También es necesario que nos pruebe a nosotros para ver cuál es el grado de amor que tenemos. La fe, la esperanza y el amor en la iglesia son auténticos cuando tenemos toda nuestra vida centrada en Jesús. Cuando no tenemos nuestra vida centrada en Jesús, nuestra fe, nuestra caridad y nuestra esperanza no son auténticos, no son reales. Cuando nuestra vida depende del Señor, allí nos damos cuenta que efectivamente la esperanza, la fe y la caridad son auténticos. Hoy hay más de un cristiano que está a punto de venderse en estas elecciones presidenciales. Están a punto de negociar la verdad. Están a punto de entregar a Cristo. ¿Por qué? Por intereses sociales, por intereses políticos, por intereses económicos. Parece que ese es su Dios, no Cristo el Señor. Que Jesús nos ayude y que la Eucaristía, el alimento que recibimos todos los días, nos capacite. El Señor nos va a capacitar si somos fieles. Nos capacite a permanecer fieles al Señor. Así lo perdamos todo. Así perdamos padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, hacienda, bienes, amigos. Así lo perdamos todo en este mundo, pero ganemos al Señor, nos ganemos a Cristo para toda la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.